Miran las diapositivas, ¿se me pueden informar? Sí, buenas Sí, tardes. tardes, Sí, licenciado, sí se ve. hola, buenas tardes, Sí se ve, doctor. Buenas tardes, sí se ve. Va, muy Sí, bien. doctor, buenas tardes. Va, muy bien. Vamos a dar inicio a la primera clase de medicina forense. Vamos a ver generalidades, un poco de historia y el trabajo básicamente de lo que es la medicina forense. Para dar inicio, vamos a entender que la medicina legal es una especialidad médica, enciclopédica y compleja. Eso significa que tiene muchas especialidades, perdón, que tiene muchas especialidades y que cada una de ellas va a formar una gran, hagámosle caso, una gran librería que es con múltiples tomos y que va a dar una forma de enciclopedia, ¿verdad? Y vamos a ver cuáles por lo menos entran dentro de esa área. Incluye además conocimientos médicos para resolver cuestiones jurídicas y no al revés, como muchos juristas pudieron haber pensado en algún momento, que pensaban que el área jurídica resolvía cuestiones médicas, y no es así, ¿verdad? En relación a temas legales, éticos, laborales y que en las ciencias forenses afines. A esto se le va a conocer como medicina forense. Vamos a decir que es la rama de la medicina que utiliza todos los conocimientos médicos para la resolución de los problemas de administración de justicia, que va a servir a las ciencias médicas y el derecho que van a colaborar en la resolución de los más concretos. La palabra forense va a venir del vocablo latino forensis, que esto nos va a indicar que es perteneciente o relativo a un foro, ¿verdad? Si ustedes miran la sala de audiencias, es un foro el que hay en esta área de trabajo. Ahora, se han compuesto múltiples definiciones de medicina forense. Entre ellos vamos a tener que es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles a la administración de la justicia. Esto lo dijo Eduardo Vargas Alvarado. Pero el doctor Delfín Villarlain Blanco, él hablaba de que la medicina forense es una especialidad médica y que es una disciplina universitaria. Y vamos a ver más adelante cómo se encuentra en Guatemala esta disciplina, que enseña, que va a sistematizar los problemas biológicos, que le va a plantear el derecho, los problemas jurídicos y tratamientos de las intoxicaciones clínicas, laborales, ambientales como que colaboran en el derecho para la redacción de las nuevas leyes. Entonces, aquí vamos a entender nosotros de que el derecho va a plantear un problema y que la medicina tiene que resolverlo de acuerdo a las múltiples disciplinas que pueda tener. ¿Cuáles son los sinónimos de medicina forense? Tenemos medicina legal, medicina jurídica, jurisprudencia médica y medicina del derecho. ¿Cuál es la importancia, cuál es la importancia de la medicina legal? Aquí vamos a ver que la medicina legal hay varios involucrados en ella. Por ejemplo, ¿cómo le sirve al juzgador? Al juzgador le va a servir porque es de valoración de los indicios que después se van a volver en un momento oportuno la prueba del debate oral. Y pueden ser aceptados, rechazados y van a depender de acuerdo a la interpretación. ¿Cómo le sirve al fiscal la medicina forense? Podemos decir que la medicina fiscal es para la aportación de un elemento científico de prueba que lo va a colocar como una persona en la escena del crimen, que se lo relaciona directamente como sospechoso, victimario o víctima. ¿Cómo le sirve al abogado? El abogado puede tener dos representaciones, como litigante
o como defensor. Y en ambos casos va a ofrecer un amplio repertorio de pruebas médicas, las cuales tiene que afirmarlas o rebatirlas. Va a depender de cuál es el proceso judicial. El médico tratante, por su lado, en el ejercicio de su profesión, le va a dar a conocer los procesos judiciales, mientras que el legislador, al conocer la medicina forense, le va a servir para aprobar nuevas normas congruentes en base a la doctrina médico-legal. Por ejemplo, la sociedad. ¿Por qué le va a servir a la sociedad? La medicina legal le va a ayudar a analizar la enfermedad que todos los seres humanos que están conviviendo en una sociedad, a lo que le van a llamar delito. ¿Cuáles son las ramas de la medicina forense? La medicina legal clínica es una, que es el análisis de las víctimas sobrevivientes de una violencia física o sexual. Patología forense, análisis de la víctima que falleció a causa de la violencia física o sexual, como la psiquiatría, psicología forense. Y también vamos a encontrar la odontología forense. Entonces, aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver exactamente cómo se divide la medicina forense. Clínica forense, patología forense, psicología y psiquiatría forense y odontología forense. ¿Qué entendemos nosotros entonces como la clínica médico-forense? Vamos a decir que es el área de la medicina forense que se encarga de la evaluación de las personas, víctimas y hechos violentos. Nos va a aportar elementos científicos en la investigación del maltrato físico y sexual en una persona adulta y menor de edad, hechos de tránsito, por ejemplo, lesiones de personales, evaluación de estado y salud en las personas privadas de libertad, determinación de edad cronológica, también evaluación del daño corporal, evaluación de casos de supuesta mala práctica médica y exámenes toxicológicos. La actividad pericial clínica se va a apoyar en estudios de laboratorio de gabinete e interconsultas. ¿Qué significa esto? Que el médico forense no va a llegar solo a evaluar el cadáver, extraer los órganos, revisarlos, sino que al mismo tiempo él se puede basar de estudios de laboratorio, por ejemplo, toma de muestras de sangre para ver si tiene consumo de alcohol, drogas o estupefacientes, entre uno de los que se pueden tomar, ¿verdad? Porque hay varios. Gabinetes, vamos a encontrar los estudios radiográficos, tomografías, resonancias magnéticas, otro tipo de laboratorios que se puedan hacer de gabinete, y también se pueden realizar interconsultas. Por ejemplo, que nosotros vengamos y tenemos un cadáver, pero necesitamos una evaluación de un traumatólogo, evaluación de un cirujano, que evaluación de un neurólogo. Entonces, uno se puede hacer valer de auxiliares que puedan apoyar y a eso se le llama interconsultas, que van a ser otros especialistas de la misma medicina. Y esto es con el propósito de lograr una evaluación integral en lo que y no fallar en el informe que se tenga que impartir. El procurador Lester Engelson habló que la medicina forense hay una anatomía patológica, o sea, la de las muertes, que aquellas que son súbitas, insospechadas, o aquellas que son sospechadas, como también las muertes violentas. En las morgues, la medicina legal se examinan los cadáveres, se analizan las circunstancias del fallecimiento, se practican las necropsias, óigalo bien, necropsias no es autopsia, ¿verdad? Sino es necropsia, y se realizan todas las investigaciones complementarias para determinar la causa de la muerte. Vamos a decir que la mayoría de las actividades que se realizan en una morgue no se limitan nada más a un examen de cadáver, ¿verdad? Como se lo dije anteriormente, es la interpretación de resultados que se hace del análisis complementario.
También se participa en procesos de exhumación para realizar necropsias médico-legales. Eso lo hace que ya todo lo que son las exhumaciones tienen que ser por orden de juez competente, los cuales existen dudas sobre la causa del fallecimiento. Vamos a ver ahora en qué consiste la psicología y psiquiatría forense. Entonces vamos a decir que es una aplicación de la psicología y la psiquiatría forense a la investigación y a la administración de justicia. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la psiquiatría forense? Es determinar, vamos a decir que uno de sus objetivos es determinar la responsabilidad de un individuo en relación a la comprensión de los actos y la incapacidad para ejercer sus derechos como victimario. Mientras tanto, podemos también encontrar las secuelas atribuibles a la comisión de un hecho punible, en el caso de las También víctimas. está comisionado Osvaldo a hacer el diseño de esta sección. Entonces vamos a decir que si existe daño al proyecto de vida, especialmente en aquellos casos donde han sido víctimas de abuso sexual y han quedado embarazadas. Vamos a tener que la medicina forense, tenemos medicina, ciencias forenses y criminalística. Entonces, ¿qué es? Comparándolas, estas tres, la medicina forense está relacionada directamente o indirecta con la criminalística y las ciencias forenses. ¿Qué vamos a entender por ciencias forenses? Es un conjunto de disciplinas cuyo objeto común es el de materializar las pruebas a efectos de una investigación. Se utiliza un método científico y cualquier ciencia se convierte en forense al momento que la investigación de un hecho criminal. Aquí entran también la odontología forense. Y en la odontología forense no es más que la aplicación de conocimientos técnicas en la investigación judicial. Esto va a incluir valoración de edad cronológica, prueba científica, identificación de las personas, cartilla odontológica, que es la historial de cómo, qué dientes y qué áreas se han trabajado y cuáles están ausentes o presentes. Y también se hace un análisis de mordedura, entre otras cosas que vamos a ir viendo. La antropología forense, esta no es más que la especialidad antropológica que apoya un proceso de investigación judicial de las muertes en sus diferentes etapas. Esta investigación es una instrucción y un juicio. Se inicia desde el análisis, el apoyo a la problemática de las personas reportadas como desaparecidas, que van a estar participando en la búsqueda también, en la recuperación de cadáveres abandonados a campo abierto o inhumados en fosas clandestinas. Esto lo dijo o lo escribió como concepto César Sanabria Medina. La entomología forense, vamos a decir entonces que es el estudio de la fauna cadavérica y cómo se puede dar de esa forma, ¿verdad? Donde se incluye a los artrópodos. Es aquí donde nosotros vamos a ver que en una forma ordenada se produce una actividad sarcosaprófaga, en la cual, como lo dije anteriormente, se va a dar ordenada la sucesión ecológica predecible. Por ejemplo, un cadáver, llegan primero las moscas, posteriormente los gusanos, y de ahí se va dando las aves de rapiña. Pero todo es un proceso ordenado, no es que todos llegan al mismo tiempo a destruir el cadáver. La criminalística es la ciencia auxiliar del derecho penal civil laboral y administrativo. Entonces, si nos damos cuenta que es totalmente diferente el concepto a lo que es medicina forense. Mientras que decíamos que la medicina forense es la encargada de determinar alguna causa, la
criminalística es una ciencia auxiliar, pero no solo del área penal, también puede ser del civil, administrativo y del laboral. Este va a utilizar recursos técnicos científicos que va a estar en la búsqueda de análisis de elementos materiales de prueba para establecer que hubo un delito. A los investigadores y criminalistas se van a avanzar, o sus bases van a estar científicas. Y esto se va a deber a un análisis del lugar de los hechos y determinar posibles causas o móviles de lo sucedido. Ahora bien, ¿qué disciplinas va a abarcar técnicos científicos? La criminalística de campo, balística forense, documentología, explosivos diseños, fotografía forense, informática forense y expertaje de vehículos. Sistema de identificación de personas también, técnicas forenses de laboratorio, química, física y biología y genética forense. Ahora, entremos a lo que es la historia de la medicina forense. En el siglo XIX en Francia se dio una escuela, la cual inició estudios de casos médicos legales, realizando en personas vivas como también necropsias a cadáveres y también se realizaron estudios toxicológicos. En el siglo XX, la escuela anglosajona dio un gran avance científico, en Estados Unidos especialmente. Y fue ahí en 1992 cuando por primera vez se dio una clase de posgrado en la Universidad de Louisville, Kentucky. Ahí se utilizó por primera vez un conocimiento entre la cirugía y la traumatología. A esto se le llamó policía forense. Mientras tanto, América Latina también tiene su parte de historia en estos aspectos, y esto está dividido en cuanto a aspectos clínicos, tanatológicos, especialmente en las morgues judiciales, siendo el desarrollo de las ciencias forenses en las que más auge ha tenido. La medicina legal, básicamente su diagnóstico, como cualquier rama de la medicina, son signos de personas vivas o en cadáveres los que se utilizan para tal fin. Tenemos aquí un ejemplo de una víctima en donde también se hacen estudios en víctimas vivas, donde el daño corporal se calcula en base a la lesión que se pueda dar y se utilizan unas reglas que vamos a ir viendo en las próximas clases, cómo se hace la medición de estas equimosis. Actualmente, el médico forense analiza incluso demandas por mala práctica de los especialistas en medicina. Podemos decir que el primer médico legal descrito fue Ometep, que vivió en Egipto aproximadamente 3000 años antes de Cristo, y está constatado esta aseveración en el código de Hammurabi, en Babilonia 1700 años antes de Cristo, en donde consta la relación entre la medicina y la ley. O sea, ya desde ahí se venía dando esa relación que había entre ambas ciencias. Podemos citar 12 tablas a partir del año 451 a.C., en donde habla del embarazo y el enfermo mental. Enfermo mental. Durante la Edad Media se destacan los documentos de los códigos justinianos. Eso lo recordarán ustedes en derecho romano, que lo vieron bastante, y el Haishi Yang Lu. En esto regulaba la práctica de la medicina y la cirugía y la obstetricia, que imponía penas para la mala práctica profesional. Si ustedes se dan cuenta, desde esta época ya se habían normas para estas áreas de trabajo de la medicina. Y hay una historia, por ejemplo, que en esta época los que podían hacer únicamente los partos eran los hombres. Y hubo una mujer que se vistió de hombre con el fin de poder atender los partos y la confianza que le tenían. Y cuando se dieron cuenta, su pena fue la pena capital, tuvo que pagar con su vida. El Renacimiento
fue la parte donde todo mejoró, todo cambió y la medicina forense no es la excepción. En el siglo XIX, también en Francia, se elaboró el primer libro de medicina legal. El médico español que primero que lo realizó fue el médico español Fodere y luego Mateo Buenaventura, ambos precursores de la medicina legal y toxicológica. Destacan documentos de la Escuela de Lyon y Estamburgo. En 1846 fue el médico español Pedro Mata el que escribió el primer libro titulado Medicina Legal de Urgencia, que sirvió de base para que don Juan Antonio Gisbert escribiera el Tratado de Medicina Legal, constituido en 3 tomos. Guatemala no ha sido la excepción en la historia, y fue la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala que creó el 7 de octubre por un decreto de 1840, pero la cátedra de medicina legal se estableció en 1869, 20 años después, siendo su primer profesor el doctor Mariano Gándara. Se desarrolló luego la medicina legal en 2 grupos de médicos, uno que pertenecía al Ministerio Público y otro al organismo judicial, donde se dieron cuenta que se estaban realizando muchos esfuerzos y se estaba diluyendo, se decide formar el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y desaparecen los médicos de estos ambos lugares y los que se encuentran van a formar parte de INACIF. El análisis toxicológico siguieron los estudios, ¿verdad? Y quienes colaboraron fue la Facultad de Farmacia para análisis toxicológicos, como el Hospital San Juan de Dios. Médicos forenses de Guatemala, vamos a tener el médico más destacado de la medicina legal en Guatemala, que es el doctor Federico Mora. Él se especializó en París y ocupó el cargo de médico forense del año 1922 a 1932, un total de 10 años. Vamos a decir que perito viene del latín peritus, que es docto o experimentado en una ciencia o arte. Y las personas que por tener conocimientos científicos, artísticos, prácticos, se les requiere de emitir un dictamen. Hechos. Licenciado, buenas tardes. Perdone que lo interrumpa. Solo, por favor, la compañera Flor Calderón y Edgar Rolando podrían apagar su micrófono. ¿No dejan escuchar la clase, por favor? Gracias. Gracias, no me va a conectar encendido. Gracias. Bueno, entonces el médico forense va a ser el especialista en medicina legal, poseedor de un criterio de análisis científico de los casos médicos de acuerdo a las necesidades de la Administración de Justicia y que le permite la comprensión por parte de abogados de los aspectos médicos que atañen el derecho. Esto lo vamos a encontrar en la sección 4ª del Código Procesal Penal, artículos 225 al 249. Recuerden que todo esto lo tienen que ir leyendo porque son sujetos de examen. Requisitos actuales para ser médico del INACIF. El único requisito es ser médico general, graduado en cualquiera de las universidades del país, y esto lo vamos a encontrar en el artículo 26, Código Procesal Penal, 226, perdón. Dentro de todos estos estudios que se han dado, recordemos que anteriormente había dicho yo que la medicina legal o la medicina forense era un estudio universitario. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, única y exclusivamente con tener el título de médico, puede optar a ser médico forense. Se han dado cursos que son a nivel de maestrías en diferentes universidades, pero no llenan los requisitos debido a que no hay docentes que tengan esa especialidad para poder desarrollar dichas cátedras. Otros requisitos que son necesarios y deben ser de obligatorio es el artículo 227, Código Procesal Penal, en el que señala que el perito debe aceptar y desempeñar fielmente el cargo. El problema de que muchos no quieren
aceptar esos cargos es de que alguien se retira hoy de la institución y durante 20 años pueden estar siendo llamados para declarar en un juicio. Los impedimentos los vamos a encontrar en el artículo 228, la aceptación del cargo, artículo 232 del Código Procesal Penal. Vamos a entender sobre el informe médico legal, el dictamen pericial, que también se le dice llamado pericia o expertise. Y este solo puede realizarse por solicitud de una autoridad competente, o sea, el juez. Va a servir para que los juristas interpreten los hallazgos médicos de las personas. El certificado médico, pónganle mucha atención a esta parte, es un documento que da constancia nada más, por escrito, de los hallazgos encontrados en un examen clínico. El certificado médico no va dirigido a nadie en particular y no tiene un valor jurídico. Vamos a hablar del hombre de Vitruvio, en homenaje, lo hizo Leonardo da Vinci en homenaje al primer arquitecto del primer siglo romano, en donde nos demuestra que el hombre es tan perfecto que cabe dentro de lo que es un cuadro y un círculo. Esto nos quiere decir y nos indica de que tanto la ciencia va a estar en el arte como la naturaleza en la ciencia y la naturaleza en el arte, y todos van a congeniar de la misma forma. De la misma forma va a congeniar la medicina con el derecho y el derecho con la medicina. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me dicen. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. ¿Podría ampliarnos un poquito la diferencia entre necropsia y autopsia? Va. Mire, pues, si nosotros miramos, la necropsia es la ciencia de realizar un estudio en cadáver para determinar la causa de muerte. Ese fue casi el concepto durante muchísimo tiempo de autopsia. Pero si nosotros separamos la palabra autopsia, nos va a indicar de que el cadáver se va a autoevaluar, que lo cual no lo realiza, ¿verdad? Entonces, he ahí por qué no se tiene que dar esa palabra, y ya algunos lo han ido cambiando en los libros. Sin embargo, vienen los libros actualmente, aparece como necropsia o autopsia para que todavía exista esa unión de información entre uno y otro. O sea que la palabra correcta es necropsia. Así es. Gracias. O sea que sería entonces nomás, como entiendo, que sería como sustituto de autopsia. Para Sí. suplir esa palabra. Ok. Sí. Muy bien. Doctor, entonces comprendo yo que la medicina, bueno, estuve leyendo el documento que usted mandó y que le vaya bien, feliz tarde. Y estaba escuchando su cátedra, entonces entiendo que pues la medicina legal es todo ese proceso que se da cuando, por ejemplo, analizan el cadáver o cuando, como usted mencionaba, hay alguna violación o heridas, qué sé yo. Entonces, ese análisis, esa relación que tiene ahí el médico para luego quizá que sirva todo de prueba en un juicio o algo así, es esa relación que hay entre medicina Sí, así es. legal. Sí, mire, pues lo que sucede es de que el juez va a determinar cuándo necesita un apoyo. Lo mismo el abogado, ¿verdad?
o el Ministerio Público. Se hace valer de personas que tienen el expertise o los peritos. En este caso, el médico va a funcionar como perito, porque él va a llevar la información y va a determinar, va a demostrar cuál fue la causa de muerte a través de los estudios que él pueda realizar en el cadáver o las interconsultas que él realice. Con ese objetivo, el médico hace su dictamen médico pericial, el cual de una forma desee conocer o tenga que conocer para poder demostrar si hubo o no algún problema con ella. Le comprendo. Gracias, doctor. Amigo. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Perdón, cuando, por lo que le estaba escuchando, me surgió esta duda. Cuando se localiza un cadáver que en teoría tiene, ay, ¿cómo se llama esto? Cuando se localiza un cadáver que tiene asfixia por suspensión, ¿siempre investigan si fue esa la causa de muerte? ¿O cuando ya tienen un dictamen como por ejemplo ese, lo dejan así? No. Siempre se investiga. Y vamos a ver, porque tenemos esa clase también, y se va a ver todo lo que lleva en relación. El tipo de nudo, tipo de lesión en el cuello, ¿verdad? Vamos a ver en esa clase y ustedes van a ver los cambios y las diferencias que existen, dónde quedan las marcas cuando él se suicidó, cuando fue asesinato, la posición que quedó. Entonces ahí viene la parte de la criminalística, porque en el informe criminalístico tiene que decir que estaba con los dos pies colgando, estaba con una eh, pieza del cuerpo sobre el piso o sobre un sillón, había rasgo de lucha, o sea, todo eso, para que cuando llega con el médico forense, él revisa todo el informe que tiene y se hace una idea del área del crimen. Ya con relación a lo que él le describe, entonces él ya va a buscar más lesiones o huellas que puedan tener. Muchas gracias, Doctor, licenciado. doctor, una Bueno, consulta. A mí me queda la duda y Gabriela, me gustaría si fuera tan amable de que me ampliara un poquito más sobre el tema que el certificado médico da constancia, pero no tiene valor jurídico. ¿Esto por qué es, doctor? va. Nosotros como médicos, independientemente de especialidad, no estamos, le voy a poner esta palabra, investidos para dar documentos legales. ¿Sí? ¿Quién es la única persona que está investida para dar legalidad de los actos? Un Serían notario. dos. Un notario, ¿y quién otro? Un juez. Un juez. Son las únicas dos que hay. ¿Sí? Entonces, nuestros documentos son certificados de constancia. Entonces, una certificación que no va dirigido a nadie. Nosotros solo ponemos el infrascrito médico y cirujano XX, colegiado tal, graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, certifica que el señor fulano de tal consultó y tenía lesiones a nivel de miembro inferior y tal cosas, se le dio tratamiento, y para los usos que el interesado convenga, se firma sea la presente. Hasta ahí. ¿Verdad? Entonces no va dirigido a nadie. Entonces usted pide un certificado médico como constancia para llevarla a su trabajo, para llevarlo a migración, cuando piden algún lugar de viaje que necesita que vayan con buena salud, para que usted le den trabajo, para que usted pueda ingresar a una beca. Entonces le sirve como constancia.
Pero si usted viene y tiene usted un cliente y por medida dilatoria, usted le dice, mire, hágase el enfermo. Vamos a conseguir un médico que nos haga un certificado médico y yo se lo presento al juez sobre su ausencia. Y usted mañana en la audiencia llega con su certificado y le dice, honorable juzgador, mi cliente no pudo venir porque está enfermo y aquí está la constancia médica. Esas fueron sus palabras, constancia médica o certificado médico. Acepto su certificado, le dice el médico, y en estos momentos ordeno y hago una solicitud, perdón, ordeno a INASIF que nombre a un médico para que vaya a evaluar y nos dé un dictamen pericial de las condiciones que se encuentra fulano y tal. El médico de forense se va hacia donde se encuentra su patrocinado, lo evalúa, hace el informe y se lo envía al juez. Entonces, el que él va a tomar como base legal va a ser el documento que le hizo el médico del INASIF. Gracias, licenciado. Perdón, doctor. Ya no, no tenga pena, Gabriela. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Licenciado, buenas tardes. Sí, Dora, buenas tardes. Disculpe, fíjese que yo he tenido la oportunidad de estar en algunas audiencias y fíjese que sí he visto que se toman como válidas las anotaciones que da el INASIF, ¿verdad? Pero en algunos casos hay ocasiones en las que no se puede determinar porque el INASIF no tiene especialistas en ciertas áreas. Entonces, eso eh, puede ocasionar, como le dijera, no tengo la palabra, pero puede ser un proceso tanque. Recuérdese que en una de las diapositivas que le coloqué, puse que la medicina forense hace consultas a otras especialidades, porque el INASIF no va a tener todas las especialidades sentadas ahí esperando. Entonces, algunos los tienen contratados por casos vistos, como que fuera un médico privado, ¿verdad? Entonces, les pagan por ir a hacer una evaluación de un paciente, si es un cardiovascular, imagínense que son pocos en Guatemala. Entonces, ellos van, lo evalúan, si consideran, entonces ya vienen y hacen el informe. Pero se les llama interconsultas forenses, o sea, interconsultas que hace el área de medicina forense. Gracias, doctor. Bueno, ¿me servirle? Perdón, doctor, No tenga pena, María. siguiendo con la consulta que decía la compañera, ¿podría ampliarme también lo que eran los estudios de gabinete? Sí, dentro de nosotros tenemos varios tipos de estudios, los que normalmente que ustedes van a conocer de laboratorio y otros estudios que se consideran de gabinetes. Entre los estudios de gabinete va a ser rayos X, tomografías, ultrasonidos, eh, resonancias magnéticas, pruebas patológicas, ADN, ¿verdad? Todo esto son pruebas de gabinete, estudios especiales, por decirlo así. ¿Mercedes? ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, Buenas noches, doctor. Gusto saludarle. Con su permiso, voy mucho a gusto. compartir la Buenas asistencia. noches. Bueno, ya para usted ya hay asistencia, en el otro grupo todavía no había. Antes de que la comparta, les comento que mañana van a tener su laboratorio, su primer examen corto. Va a entrar el folleto de hoy, clase de hoy y el documento de mañana.
Doctor, buenas noches. ¿Sería usted tan amable de Noche. compartirnos sus presentaciones para poder estudiar? Fíjese que yo no las comparto, porque es un esfuerzo que se hace el poder realizar las diapositivas y en algunos casos van a ir fotografías o imágenes que son muy, muy fuertes. Entonces, sí, no comparto las diapositivas, si me va a disculpar, ¿no? Disculpe, doctor, ¿cuál será el tema para llenar ¿Sí? el formulario de asistencia? Mm, Póngale medicina forense o medicina legal. Gracias. Mm. Doctor, una consulta del laboratorio de mañana se realizará en línea por algún Google Form, disculpe. Sí, recuerda que ayer les dije que todo lo que va a estar oficial va a estar en Classroom. Entonces, ustedes están a las 6:05 se va a activar el laboratorio. Tienen 2 minutos para contestarlo y lo entregan. 4 preguntas de los documentos de hoy y de mañana. Doctor, buenas tardes. Solo para confirmar, estos son los que ya subió titulados como clase 1 y clase 2, ¿verdad? Así es, sí. Gracias. Mm. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Gusto en Buenas saludarlo. tardes, Edwin. Mucho gusto. Solo para que me aclare, con el tema de la necropsia y autopsia, en un momento me dijeron que estaba mal utilizado el nombre que se le daba como autopsia, porque auto quiere decir que uno mismo se estaría realizando Así dicho es. procedimiento, entonces lo correcto era necropsia. Es lo correcto, Sí, ¿verdad? así es lo correcto. Eso Gracias. fue lo que les explicaba yo hace un momento, que el término correcto es necropsia. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Edgar. Mire, respecto a la clase 1 y 2, es respecto a las lesiones y la de medicina forense, ¿va? Sí, ya mañana empezamos a ver lesiones, perdón. O sea, eso no va a entrar en el laboratorio mañana. Bien, Bien, va. sí, Lo que es sí, lesiones y medicina forense. sí, así es. Y la clase de hoy va, lo que usted explicó. Sí, Gracias, doctor. Agradezco. mira, para servirle. Doctor, buenas noches, perdone. Gracias. ¿Qué tema es el que tenemos que poner en la asistencia? Es que justo cuando usted dijo mi computadora se trabó, me tuve que conectar de celular. Pongan medicina legal o medicina forense. Gracias, licenciado. Buenas noches. Doctor, Perdón. disculpe, después de realizar el laboratorio, ¿nos tenemos que conectar a clase? ¿Seguimos normal? Así, sí. Ok, muy bien, gracias. O sea, termina su examen corto y directamente ¿Tiene algún tiempo disponible? 2 minutos. Muy bien, gracias. ¿Usted ya no ha enviado la asistencia, ¿verdad, doctor? Ya se envió. Ya, compañero, ya está en el chat, por favor, ingresen porque hay más de 200 estudiantes en Classroom. Entonces, por favor, solo por este medio se les va a compartir para un mejor control. Ok, gracias. Bueno, compañeros, les deseo muy Buenas buena noches, noche. disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, María. Tengo una inquietud. ¿Los hospitales públicos tienen una morgue como parte de los servicios? ¿Qué sé yo? ¿Cómo se le puede denominar a eso? Ellos tengo entendido que hacen necropsias, pero en ese caso, ¿las necropsias las hacen de oficio o es para establecer las causas de muerte? Deben de
de oficio. Lo que pasa es que en Guatemala no tenemos una cultura que acepte una necropsia. Por lo tanto, al momento de fallecer, se le pregunta a la familia si acepta o no acepta que le hagan necropsia para determinar causas de muertes, porque ese es el objetivo. Gracias, Liz. Mire, y recordemos que solo tienen los hospitales grandes, Roosevelt, San Juan. Hospitales pequeños tienen un anfiteatro, ¿verdad? Pero no es una morgue como tal. Gracias, Liz, muy amable. Nada, para servirle. Doctor, una molestia. Sí. Solo para comentarle un poquito, bueno, respecto a lo que estaba diciendo la compañera de los anfiteatros que hay en los hospitales grandes, hasta donde yo tengo entendido, únicamente realizan necropsias cuando son personas que ya estaban hospitalizadas, pero cuando son emergencias, si no estoy mal, sí trasladan el cadáver ahí, así. Depende del tipo de lesión. Si es enfermedad común, va a la morgue. Si es por accidente o algún problema que haya sucedido en la vía pública y murió en la emergencia, en el área de traumatología o en el área de cirugía, va para, va para medicina forense. Muchas gracias, doctor. Bueno, va a servirle. Licenciado, disculpe otra pregunta. Las pruebas de gabinete que usted mencionó son para aplicarlas a personas vivas por el caso de lesiones, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, no, nosotros como médicos tenemos estudios, como les dije anteriormente, de laboratorio y de gabinete. Los mismos estudios que nosotros realizamos a personas vivas también se le puede realizar a los cadáveres. Y lo más importante de esto es determinar la causa de muerte. Gracias, Liz. Bueno, para servirle. Doctor, disculpe una pregunta. Cuando un Sí. cadáver es encontrado en un terreno expuesto, que solo son huesos, ¿cómo se podrá determinar ahí ¿Qué quiere determinar? el motivo de la muerte? Siempre va a haber algún tipo de lesión. Por ejemplo, si fue por herida por arma de blanca en cráneo, va a encontrar usted una lesión contusa a nivel de cráneo. O sea, va a haber una fractura que va a estar provocada, por ejemplo, por un machete o un hacha o por una piedra. ¿Verdad? En este caso sería contundente, más romo. Si es por arma de fuego, va a encontrar usted incluso cascabillos o la ojiva. Puede encontrar también los agujeros a nivel óseo. Y también entre las clases que vienen, vienen unos ejemplos de lesiones en cráneo, ya de cadáveres en óseos. Muchas gracias. Para servirle. Licenciado, disculpe que lo Sí, interrumpa. Una un tema. consultita. ¿Cuál es la diferencia entre la bala y la ojiva? ¿O es lo mismo? No, no, es que en la clase cuando la miremos balística, va a aprender usted cuál es la parte a qué se le llama bala y cuál es la ojiva. Pero para adelantar le voy a decir que la bala corresponde al capuchón, pólvora y la ojiva. Ya el proyectil únicamente va a ser el que sale. Ah, ok, gracias, licenciado. Doctor, Bueno. perdón. O sea que respecto a la bala y la ojiva es lo mismo como la necropsia y la autopsia, ¿ah? No, no es lo mismo. Ahí lo vamos a ver Ah, cuando va. nos toque la clase. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
licenciado, gracias. Bueno, Todo compañeros, claro, entonces, licenciado, muchas sí, gracias. va muy bien. Entonces, mañana nos vemos Sí. 6 y 7 aproximadamente. Yo voy a estar en clase, solo ingresan y inmediatamente estamos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches Bien, para servirles.